Estamos en pleno mes de diciembre, siempre cuando se termina el año solemos hacer una recapitulación, ¿no? Nos ponemos a analizar qué tal nos ha ido, ¿no? Este 2025 y vamos a hacer lo mismo con Lamine Yamal, pero centrándonos en lo que ha sido el tramo desde que arrancó la temporada, ¿no? Lo que han sido estos meses hasta llegar a diciembre. Lo comparamos con el Lamine de la temporada pasada y hablamos de sensaciones. Enseguida también mencionamos datos y lo vamos a analizar con Marisa Jara, con Dairon Quiroz, con Gemma Solí, con Richard Méndez. Gemma, arranco por ti. Ha sido una temporada, o está siendo una temporada un poco extraña. Están pasando muchas cosas en torno a la figura de Lamine Yamal, pero ¿cómo comparas esta temporada, lo que llevamos hasta ahora, con el Lamine de la temporada anterior? ¿Cómo estás? Hola, bien, saludos a todos. A ver, hay un factor, Ana, que creo que define todo lo que es la temporada de Lamine Yamal. Si la analizamos en cuanto a rendimiento por minuto, todos los parámetros son superiores. Es decir, es un jugador de 18 años en clara evolución, consigue más asistencias por minuto, consigue más goles por minuto, se le ve una madurez, a pesar de tener 18 años, que puede jugar en otras posiciones que no lo son tan naturales. ¿Cuál es el gran pero de esta temporada? Las lesiones. A estas alturas, la temporada pasada había jugado 2.500 minutos. Este año no llega a 1.000. Entonces, esto condiciona todo. Por eso nos podemos quedar con la sensación que no está evolucionando, que no está teniendo tan buena temporada. No tiene el factor novedad que hace 2 años, pero especialmente el año pasado en la Eurocopa nos dejó a todos con la boca abierta. Sigue siendo ese jugador que en muchos momentos nos deja la boca abierta, especialmente en los últimos partidos, y creo que esa evolución, jugando de 10, esa capacidad, esa movilidad de ejercer como agente libre en el ataque azulgrana, creo que muestran que está evolucionando. Yo te estoy hablando a nivel futbolístico, sé que también hay ganas de hablar cosas extrafutbolísticas, pero a nivel futbolista yo creo que es un futbolista en clara evolución, que como cualquier deportista a lo largo de su carrera tiene más y menos físicos, y este año ha estado aquejado por varias lesiones que le han restado minutos y por tanto rendimiento. Una pubalgia que no es una lesión cualquiera, ¿eh? Es una lesión de las que da la lata. Marisa, estaba viendo datos. Esta temporada en Liga ha jugado 12 partidos de 16, 11 como titular, 6 goles, 7 asistencias. Y en Champions ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias en 5 partidos de 6, porque recordamos que ha estado lesionado, quitando todo el lío con España y demás. En sensaciones, en rendimiento, ¿esperabas más de este Lamine Yamal? ¿Crees que está haciendo lo que tiene que hacer? ¿O cómo lo valoras en comparación con lo que vimos el año pasado? Yo creo que es un jugador en crecimiento a todas luces, porque aún a pesar de haber pasado por esta situación de pubalgia, que hago un paréntesis, que ahora también se ve que fue la decisión atinada con todo y la polémica de haberlo sometido a un tratamiento antes de ir con su selección y que esto lo tuvo 10 días parado, pero que ahora le permite estar en actividad con su equipo, jugar Champions y estar en los momentos importantes, creo que termina siendo una decisión atinada en beneficio del jugador, en beneficio del Barcelona y en beneficio con el rendimiento que puede tener, porque esa pubalgia que se trató de manera conservadora estaba restando minutos y también le estaba restando pues potencia y lo que podía hacer dentro del terreno de juego. Creo que ha sido, teniendo en cuenta esta lesión, que es una lesión seria, complicada, sobre todo compleja, molesta, latosa, ha logrado pasar esta, pues digamos, esta primera gran lesión que ha tenido en su carrera como profesional. A mí me parece que es un jugador en ascenso, que sigue rompiendo récords, que acaba de batir en Champions, obviamente, el número de goles y asistencias que tenía Mbappé antes de los 18 o antes de salir de los 18 años, que sigue rompiendo y que realmente él sabe hasta dónde puede llegar, pero creo que es un jugador que nos da siempre la sensación de que su techo está muchísimo más alto de lo que estamos viendo ahora. Creo que son los jugadores que ha echado el equipo al hombro, que ha echado en los momentos complicados, que ha jugado los minutos que le han dado, aunque haya reclamado ciertas cosas, pero es un jugador que tiene crecimiento y tiene crecimiento para adelante. Yo la verdad que lo que estamos viendo es eso, un jugador en ascenso a pesar de la lesión que tuvo, y creo que eso es lo que va a continuar teniendo en esta temporada. La temporada pues anterior obviamente también fue magnífica para él, porque fueron campeones, porque estuvo presente, porque no se lesionó, porque fue el jugador que estuvo en todos los partidos, pero teniendo en cuenta este pequeño bache, yo creo que va en ascenso y esa es la sensación por lo menos que a mí me deja al final de este año con un Barcelona que además suma en este crecimiento colectivo junto y de la mano de Lamine Yamal. Fíjate, Dairon, que nosotros estuvimos ahí en el Clásico y a pesar de toda la
polémica previa, ¿no?, a ese partido. Sí que a mí, Lamine Yamal, que me está gustando mucho esta temporada, porque lógicamente es un pedazo de futbolista, en ese partido me dejó a deber bastante, ¿no? Entonces no sé si tú ahí le pones un lunarcito a la temporada, a lo mejor en partidos donde esperas más de Lamine Yamal o donde debería, ¿no?, de brillar más por lo que es y lo que significa para el Barça, quitando que está haciendo una temporada también maravillosa. No sé qué opinas. Sí, sí es verdad que ese partido, ese clásico, Lamine Yamal no estuvo en su mejor momento y sobre todo estaba bajo la lupa de por sí porque es Lamine Yamal, pero también por las declaraciones que había dado esa semana junto con Ibai Llanos. Eso puso al Santiago Bernabéu en un estado de expectativa y un estado en contra de Lamine Yamal, ¿no? Pero es algo en lo que precisamente Lamine Yamal destacó durante la temporada pasada. Siempre apareció en los momentos importantes, en los partidos de Champions eliminatoria. Apareció contra el Real Madrid, tanto en Supercopa de España como en su momento en Copa del Rey y también en los clásicos. Si bien no lo hizo no significa que no lo pueda hacer en lo que queda de temporada, teniendo en cuenta que febrero, marzo, abril, mayo, siempre lo decimos, son los meses más importantes. Y cuando llegó a este clásico venía tocado de lesiones, que ahí estoy completamente de acuerdo con Gemma. Son las lesiones y son la falta de partidos lo que ha dado la impresión de que Lamine Yamal no está al mismo nivel que la temporada pasada. Pero yo te digo algo, para mí Lamine Yamal ha dado pasos hacia adelante y es más, empieza a ser más jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque ya no se está dedicando solamente a ese rol de extremo por la derecha, sino que el otro día contra el Betis lo vimos jugando de 10 ante la ausencia de Dani Olmo y vimos jugando a Ronny Bardghji por la derecha y ese rol de 10 lo hizo bastante bien, supo cómo aprovechar los espacios, supo también jugar en sus momentos de media punta y muy importante en este esquema específicamente de Hansi Flick, supo cuando el equipo lo necesitaba en labores defensivas. Hay un contraataque que casi arma el Betis, que lo termina desarmando en su totalidad Lamine Yamal, después de que Pedri y Eric García, me parece que es el que estaba jugando en ese momento en la primera línea de volantes, habían ya quedado completamente regalados. Lamine Yamal hace todo el recorrido hasta campo propio y termina recuperando el balón. Todas estas son señales de un jugador que va madurando, de un jugador que va entendiendo más qué significa ser un jugador, un futbolista total de fútbol y que todos sus entrenadores, tanto de La Fuente en España como Hansi Flick, destacan que más allá de lo que haga o no haga afuera del campo, adentro del campo y en el momento de los entrenamientos es un profesional que escucha a sus entrenadores y que entrena y da el ejemplo. Lo ha dicho Hansi Flick, lo ha dicho Luis de la Fuente, que remarca siempre que está en crecimiento y que le acompañan, ¿no?, en ese proceso de madurar, ¿no? De madurar fuera de la cancha, y me ha gustado este apunte que haces, de madurar también futbolísticamente dentro de la cancha, con ese paso, ¿no?, que dio el otro día frente al Betis, de pasar a desbordar por banda derecha, a meterse en el medio campo, a hacer ese rol de media punta y hacerlo francamente bien, ¿no? Entonces, ahí hay dos, podríamos decir, dos vertientes de madurez, ¿no, Richard? Madurez fuera del terreno de juego y madurez también en el terreno de juego, ¿no? Adoptando otros roles y otras posiciones y brillando también. Sí, a ver, yo le voy a añadir algo que la temporada pasada se le veía mucho y hoy se le ve menos. Y no está mal que se le vea menos. Y me quiero referir a ese vértigo permanente, del regate permanente haciéndote la diagonal, tratando de cruzar hacia adentro para tratar de definir. Hoy un jugador que abusa menos de eso, abusa menos del regate, pero se asocia más de lo que se asociaba antes. Hoy es un Lamine Yamal que interpreta más la buena toma de decisiones que siempre ha tenido, pero la interpreta más en virtud de ubicar al compañero mejor posicionado en la cancha. Hoy los índices de asistencia de Lamine Yamal te lo dan a entender. No es que no siga regateando, sí, claro que lo sigue haciendo, pero no es el jugador que te apiñaba 3 jugadores en todos los partidos, te lo hacía 5 o 6 veces y trataba de regatearlos a todos y marcar aquella diagonal que también le hacía. Hoy es un jugador que está pensando un poquitito más en el equipo, desprendiéndose en parte de esa irreverencia que es natural de la juventud. Yo eso lo veo como otro síntoma de madurez. Por eso pasaron muchos jugadores que en su momento eran grandes regateadores y en algún momento pues seguían siendo grandes regateadores, pero lo hacían menos, abusaban menos en la cancha, iban más con el equipo.
Y te voy a nombrar algunos, por ejemplo, Ronaldinho Gaúcho en su momento redujo esa insistencia que le veíamos, por ejemplo, a Lamine Yamal la temporada pasada. Hoy Lamine Yamal te lo sigue teniendo, pero ya no es algo que te lo exhibe durante 90 minutos, te lo utiliza más como un recurso. Y eso demuestra una gran madurez que ha dado él como futbolista. No solamente el hecho de ir aprendiendo a jugar en otras posiciones, como... A ver, hoy en día el futbolista moderno tiene que asumir posiciones alternas como si fueran posiciones primas. Eso lleva un proceso de tiempo. Lamine Yamal lo está empezando a mostrar. El hecho de ser un jugador más solidario en recorridos defensivos también es algo que lleva su tiempo. Lamine Yamal te lo está mostrando. El hecho de abusar menos del regate y ser más de equipo, más jugador de equipo, también es otro síntoma de ese proceso que viene llevando. A mí me parece que va por buenos pasos. Lamentablemente, este proceso no se ha podido acelerar tanto a no ser por la pubalgia. La pubalgia, ojalá en el caso de Lamine se haya logrado controlar, pero la pubalgia es algo de larga data para poderla curar totalmente. Y es algo que necesita no solamente un proceso de intervención médica y un descanso de 10 días, no. La pubalgia te lleva mucho trabajo y tienes que saber llevarla con el Pregúntale tiempo. a Kaká. Quizá también parte de eso Lamine trata de sobreexponerse menos. Totalmente. Bueno, pues qué bueno ver crecer a este futbolista, ¿no? Y poder disfrutarlo todos los fines de semana a través de las pantallas de ESPN Deportes. Seguimos hablando del Barça, de Lamine, de la Liga y de mucho más aquí en nuestras plataformas digitales. Chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.